trabaja en el sector del Borati. Cuéntenos qué estrategia tienen, qué tienen que hacer los pacientes que tuvieron el coronavirus. Bueno, primeramente, ahora sí me escuchan, ¿sí? Sí, Perfecto. perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primeramente. Bueno, mira, arrancando con el tema de los controles post-COVID, acá lo fundamental es, primero es saber que todo va en dependencia del paciente, de la edad del Ujú, paciente, de las comorbilidades y del tipo, por supuesto, de enfermedad, de infección que ujú, cursó. No es lo mismo un paciente con una enfermedad leve a una enfermedad grave, un paciente joven, un paciente con enfermedades preexistentes, comorbilidades, o un paciente sano. sí. No es que todo el mundo tiene que hacerse todo, sino que eso va en dependencia de un buen análisis clínico, un interrogatorio, un examen físico, y el clínico, y el cardiólogo seguramente también, pero primeramente el clínico es el que va a decir después qué tipo de examen físico, qué tipo de estudios complementarios debe seguir un paciente y se debe realizar. No todos serán todo, algunos serán menos o más, pero bueno, sí es importante un buen control post-COVID, porque ya se está viendo, primeramente es una enfermedad nueva con la cual vamos aprendiendo día a día. O sea, acá no hay nada certero ahora. Día a día aprendemos sobre protocolos, sobre manejos, sobre controles durante la enfermedad, sobre conductas durante la enfermedad y, por supuesto, lo que nos queda aprender un montón de cosas sobre qué hacer después. Sí, sí, sí. En Pero ese primeramente de sentido, acá lo que eso. hay que empezar es, de acá existe un alta que se puede tomar de acá a los 15 días del inicio de los síntomas. Bueno, y de ahí comenzamos con un estudio con el seguimiento por la parte clínica. El clínico después de un interrogatorio, de un examen físico minucioso, va a decir qué tipo de estudios pedir al paciente. Primeramente, un laboratorio de rutina, que es algo que se debe pedir de forma fundamental, usualmente se le pide siempre, una placa de tórax, un electro con una valoración con el cardiólogo, eso es lo primordial. Y después de eso, bueno, seguiremos viendo si hay que ver, por ejemplo, un neumonólogo, hacer una espirometría. Todo va en base a, como te dije recién, a cómo fue la enfermedad del paciente, a la gravedad del paciente y a las comorbilidades. Después de eso, hay un montón de estudios más que se pueden pedir. Se pueden pedir, por ejemplo, ecodoppler cardíaco, muy importante, tomografía de pulmón, estudios para ver si, por ejemplo, tienen secuelas de trombosis, por ejemplo, de miembros inferiores, un angiotaque de tórax, estudios de miles, todo eso en coincidencia de lo que por ahí, de lo que indique el clínico con cada paciente. Depende del diagnóstico que le encuentren, o sea, es el tratamiento que ustedes El indican, seguimiento, digamos. claro, el seguimiento es de acuerdo a las comorbilidades del paciente, a la edad del paciente y al tipo de enfermedad que cursó. Si fue una enfermedad leve, moderada o severa. En base a eso se elige que, se indica qué estudios se van a pedir a cada paciente en particular. Bien, y ahora, ¿cómo se maneja el Borati en cuanto a la atención a los pacientes post-COVID? Es decir, ¿hay que llevar un negativo, un PCR negativo, algo así para que lo atienda algún clínico o tiene que ir al sector de COVID? ¿Cómo es el manejo del sanatorio en ese sentido? Depende en realidad de cuántos días haya cursado con la enfermedad y depende también los síntomas que tenga el paciente, porque si Ujú. el paciente ya cursó con más de 14 días de síntomas, epidemiológicamente, según los infectólogos, en realidad ya se considera como paciente de alta. Ujú. Si por supuesto el paciente después tiene algún estudio que compruebe que tiene un negativo, excelente, pero la verdad es que después de 14 días del inicio de los síntomas, se puede considerar que el paciente está de alta por infectología y bueno, y podría ingresar al sanatorio como para hacerse los estudios. Pero Ajá. bueno, de todos modos, eso es cada paciente en particular. Está bien. O sea, esto no es una Sí, generalidad para todo. sí, doctor. Y, por ejemplo, pacientes que tuvieron enfermedad en marzo y se curaron, fueron dados negativos. Y ahora que estamos en mayo, pasaron 2 meses prácticamente, marzo, abril, mayo, se puede hacer este estudio, no necesariamente tiene que ser una vez que te den el alta del COVID negativo, se puede hacer en el tiempo también cualquier tipo de estudio, ¿Qué estudio, por ejemplo? el que usted está diciendo Un chequeo general. para las personas que tuvieron COVID. Claro, justamente, esos estudios hay que hacer después. O sea,
Si Claro. cursaste una enfermedad en marzo, esperás 15 días y empezás con tus estudios. Y si pasaron los 15 días, mejor todavía. O sea, aún mejor es hacerse los Sí, por estudios. supuesto. Es que justamente después de ahí es que uno recién empieza. Ujú. Estamos hablando del seguimiento de los pacientes post-COVID, porque en realidad también existe lo que se llama el síndrome post-COVID, que es lo que estamos viendo con más frecuencia. Te digo, todos los días estamos aprendiendo sobre esta enfermedad. Porque ahora, por ejemplo, tenemos un montón de pacientes que nos consultan por un montón de síntomas que le deja de secuela el COVID. Por eso es importante los controles que le haga el clínico y el cardiólogo. Ahora tenemos, por ejemplo, pacientes que nos consultan por fatiga, por cansancio, Ujú. por dolores de pecho, muchos pacientes con dolores de pecho, con dolores musculares, con dolores de cabeza. Entonces, todos esos estudios posteriores a la enfermedad Ujú. también van a estar eh, orientados a los síntomas que presente cada paciente como secuela también de su enfermedad. Tal Porque cual. ahora como secuelas tenemos miles de consultas de pacientes que, inclusive, pacientes nuestros que estuvieron internados con nosotros nos consultan por síntomas que persisten. Te digo, estamos hablando de pacientes que a veces tuvieron alta de COVID, estamos hablando de 4 o 5 meses, Sí, sí, y sí, siguen sí. teniendo dolor de pecho, siguen teniendo fatiga, siguen teniendo tos. Claro. Así Claro. que esto Qué rara esta viene para rato. enfermedad, así que viene para rato. Y el Sí. tema de la vacunación, para aquellas personas que todavía no, mejor dicho, que ya accedieron a la vacunación, pero que tampoco se hicieron los estudios. No tenemos todavía ninguna prueba, si se quiere, algo científico, diciendo que a los tantos días ya uno genera anticuerpos, por más que haya tenido antes la enfermedad, con esta vacuna es mucho mejor y que con eso ya te curás. Siempre es mejor, lo que ustedes dicen, hacerse los estudios. Por supuesto. Sí, vos podés generar anticuerpos, podés haber tenido la enfermedad, más que nada por el tema de la vacuna, pero eso no quita que las medidas de prevención adoptadas por una pandemia por COVID deben continuar a que estés vacunado, porque eso no es que te imposibilita el hecho de que contraigas una infección por COVID. Podés Ujú. infectarte igual. Se supone que la infección debería ser más leve, no debería llegar a ser tan grave por el tema de la vacuna, porque generas anticuerpos, pero de todos modos el tema de la prevención continúa exactamente igual, con vacuna, sin vacuna, hay que continuar nomás. Ah, y con respecto a las vacunas, había una versión que yo escuché que los que tuvieron COVID deberían esperar un par de meses antes de ser vacunados, digamos, unos 3 meses mínimos antes de ser vacunados. ¿Eso es real? Yo voy a tratar de responderte todo lo que pueda. Hay Ajá. cuestiones que por ahí tendrías que Desde preguntarle su a un conocimiento infectólogo, médico, digamos, ¿no? pero según mi conocimiento, después de haber cursado una enfermedad y estando en alta, Ajá. ya podrías tranquilamente vacunarte. Ah, Pero perfecto. igualmente sí, hay cosas que hay que consultar a un infectólogo, pero sí, Ah, podrías vacunarte después de haber transcurrido los 14 días de la enfermedad. ah, Siempre y perfecto. cuando no persistas con síntomas graves, que no persistas con fiebre, que no estés internado, etcétera. Pero si tuviste una enfermedad leve y pasaste los 14 días, podrías vacunarte. Ah, perfecto. Buenísimo, doctor. Bueno, para todos aquellos que tuvimos, porque acá nosotras dos tuvimos, no nos hicimos Así estudio, creo que ni siquiera, no, qué terrible, sí, la verdad, las pero estamos bueno, esperando. tenemos que ir ahora que nos No nos hace contactamos. falta porque estamos bien, por suerte, gracias a Dios. Y No, vacunadas. Ah, no, bueno, eso es importante. sí, ya por suerte tenemos la vacuna también. Doctor, entonces en el Borati, aquellos que quieren hacerse los estudios pueden ir en cualquier horario o por no sé qué sistema virtual, online, el turno para cualquier médico. Primeramente, lo que hay que empezar acá es con un clínico. Pedir un turno con clínica médica. Y el Bueno, clínico es el que les va a orientar a ustedes, pacientes, hacia dónde encaminar los estudios que tienen que hacerse. Si empiezan con un cardiólogo, si empiezan con un neumonólogo, pero acá lo fundamental es el clínico. Así que se dirigen al sanatorio con su clínico de cabecera. El que no tenga, hay un montón de clínicos que están ansiosos de atenderlos. sí. Y empiezan con los estudios. Hay que estudiarse y hay que hacerse. Está bien. Porque también ¿Cuántos? tenemos ahora no solamente el tema de los pacientes que tuvieron infecciones por COVID para Ujú. estudiarse, sino que también tenemos los pacientes que no se tuvieron nunca con antecedentes de miles de patologías que no iban al sanatorio buscando sus clínicos o médicos por miedo a la pandemia. Así que tenemos un montón de cuestiones que resolver acá por el tema de Sí, la pandemia. No cierto. solamente los controles, sino los pacientes que dejaron de ir
por por la culpa de pandemia. tener miedo de infectarse y salir a la calle, que por supuesto está muy bien, pero bueno, en cierta forma descuidaron ciertas cosas. Totalmente. Pero sí, empezar con un clínico es lo fundamental. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta comunicación. Ya sabemos dónde tenemos que ir y la recomendación fundamental. Los pacientes Sí. que tuvimos COVID, hacerse un estudio sí o sí, que es muy importante para saber y también para erradicar secuelas.